Muy buenas tardes a todos ustedes. Vida Nueva Tehuacán les da una cordial bienvenida y le damos gracias a Dios por darnos este privilegio tan grande y maravilloso de poder estar aquí reunidos como iglesia en esta conferencia evangelística que vamos a tener el día de hoy. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Él nos apoya cada año en la entrega de los diplomas y los certificados del Instituto Teológico Internacional. El licenciado Ramón Vázquez es coordinador del ITI o del Instituto Teológico Internacional en México. Y le damos gracias a Dios por su vida, porque hoy va a estar con nosotros el día de hoy con esta conferencia evangelística y también nos acompañará el día de mañana con dos conferencias diferentes, tanto en el primer servicio así como en el segundo servicio. Bueno, para no dar más preámbulos, vamos a recibir con un fuerte abrazo a nuestro hermano y amigo Ramón Vázquez. Bienvenido, Ramón. ¿Qué les parece si le damos un aplauso más fuerte a nuestro Dios? Diciéndole que Él es digno de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza. A ti sea la honra, Señor. Gracias te damos, Padre bendito, porque a ti te ha placido reunirnos en esta noche. El día de hoy veo caritas nuevas, yo me siento en casa. Como bien dijo mi pastor, pues Dios me ha dado el privilegio de venir con mi esposa Alejandra, con mis hijos, periódicamente desde hace ya algunos años. Lo único que venimos a hacer es venir a hablar del amor de Dios, es venir a decirles cuánto nos ama Dios, y creo que todos lo debemos de saber, porque la labor de un verdadero creyente es profundizar en la palabra, y precisamente estas conferencias, estas clases que tenemos son con la finalidad de afirmar el conocimiento de la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que el día de hoy yo le voy a pedir a cada uno de ustedes que cierre sus ojos. Vamos a entregarle este tiempo a nuestro amado Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias porque nos trajiste con bien, primeramente a mí y a mi familia, habiendo tantos obstáculos en el camino. Gracias porque ahorita nos encontramos viviendo tu gracia, Señor, todavía, y porque sabemos que habrá tiempos de refrigerio aún en la angustia y en la persecución que sufrirá la iglesia. Pero queremos pedirte, Señor, que nos prepares, que nos mantengas alerta, porque sabemos que tu Hijo Jesucristo pronto estará con nosotros en el aire y nos recogerá. Queremos estar preparados como iglesia, queremos estar preparados como la novia del Hijo de Dios, del Cordero inmolado, y queremos predicar el evangelio a tanta gente que necesita de ti, Señor. Así es que en este tiempo te entregamos todas nuestras angustias, nuestras necesidades, nuestras cargas, y dejamos que tu Espíritu Santo hable y sea el líder de este hermoso proyecto llamado la predicación del evangelio, para que cada uno de nosotros lo atienda conforme lo que dijo Jesús: ir y predicar el evangelio en todas las naciones, en Judea, en Samaria y en todo el resto del mundo. Y así lo hacemos con amor y con temblor en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. Queremos saludar a las personas que se conecten por la página de Facebook de Vida Nueva Tehuacán. Dios los bendiga en México, en la Iglesia del Norte, los que nos acompañen también. Y bueno, tenemos un tema exquisito que el Espíritu Santo ha preparado para ustedes el día de hoy, para todos aquellos que están apuntando este estudio. Busca que nosotros afirmemos nuestra fe en Cristo Jesús. Y si le quisieras poner un tema, un nombre a tu tema, ponle pesad los espíritus. Pesad los espíritus, como pesar pero con D al final. Pesad los espíritus. Y vamos a ir viendo cómo el Espíritu Santo nos va guiando en este tiempo
para que pesemos, para que no creamos, para que analicemos lo que alrededor de nosotros se encuentra el día de hoy. Y yo hoy vengo y te digo, iglesia, pesa los espíritus, conócelos, porque Dios ya te dio un don que se llama el don del conocimiento y de la presciencia. Si no lo has desarrollado, hoy es el momento de que el Señor abra tu entendimiento para ello. Y nos vamos a basar bíblicamente en diversos escritos de la Biblia, pero nuestro principal escrito el día de hoy es la primera carta epistolar de Juan, en el capítulo 4, del versículo 1 al versículo 10. Repito, primer carta epistolar de Juan, del capítulo 4, versículo 1 al 10. ¿Quién escribe esta carta? La escribe el apóstol Juan, entre el año 80 y 90 después de Cristo, de la muerte de Jesucristo, se escribe esta carta. Es una carta muy profunda. ¿Dónde se escribe? Se escribe en Éfeso y tiene como característica principal dirigirla a los seguidores de Jesús, tanto judíos como no judíos, pero más enfatizado en los que no eran judíos, como tú y yo, en los gentiles. Entonces, el objetivo de esta carta, si ustedes leen el inicio de la historia del cristianismo, tanto en Corintios como en Gálatas, como en las cartas epistolares de Juan y de Pedro, existe la figura de los falsos maestros. Era algo muy común y hoy sigue habiendo falsos maestros que dicen predicar el evangelio. No es nada nuevo para nosotros saber. Disculpen, que en la época de Jesucristo había falsos maestros. Entonces, primero que nada, es desenmascarar a esos falsos maestros, limpiar la iglesia de las enseñanzas gnósticas. Gnóstico se escribe con G-N-O-S-T-I-C-A, gnóstico. ¿Y quién es un gnóstico? Bueno, es aquella persona que cree que el conocimiento es superior, gnosis, por eso se llaman gnósticos. Y esto quiere decir que ellos pueden liberar el espíritu humano del material. O sea, la parte material la pueden separar del conocimiento y de la sabiduría espiritual. Y entonces lo que es defectuoso y que Dios hizo con defecto se llama carne. Y entonces dicen, bueno, si yo destruyo la carne, puedo vivir en el espíritu, pero para destruir la carne puedo hacer lo que yo quiera, puedo pecar. Al final del día la carne es corruptible, porque así lo dice Pablo en sus escritos en Corinto. Entonces los gnósticos tienen que ser derribados precisamente porque se empezaron a infiltrar en la iglesia. Adicional a ello, esta carta está dirigida a varias iglesias que tenían una mezcla entre judíos, entre prosélitos y entre gentiles. ¿Te puedes imaginar que aquí entre nosotros estuviera ahorita un hermano con una kipá, otro con las filacterías en los brazos, otro con una túnica con el talit? No nos lo imaginamos porque no estamos acostumbrados. Pero en la iglesia primitiva era muy normal que hubiera iglesias mezcladas entre judíos y gentiles. Y estas epístolas de Juan son diferentes a las demás epístolas, primero que nada porque en aquella época se les consideraba una homilía doctrinal. Oye, Ramón, homilía se oye muy religioso, se oye muy católico. Pues, ¿qué crees? La palabra católico significa universalidad. Tú y yo somos católicos, cristianos católicos, pero no somos romanos. No sé si me doy a entender. La iglesia, esa abominación que está en Roma, que se conoce como el Vaticano, es católica, apostólica y romana. ¿Ok? Entonces, la diferencia con nosotros es esa. Y esa homilía doctrinal es un razonamiento de las doctrinas, de los temas de la religión, llamando la religión a la fe en Cristo Jesús. Cuando a ti te preguntan qué religión tienes, ¿qué contestas? Comúnmente contestamos, hasta nos reímos o nos ofendemos. Perdóname, yo no tengo ninguna religión. Yo tengo una relación personal con Cristo. La palabra religión significa lo que estoy haciendo yo.
religar. Estoy amarrando algo y lo estoy haciendo obligatoriamente. Por eso nosotros no tenemos una religión, tenemos una relación personal con el autor y consumador de nuestra fe llamado Jesucristo. Entonces, mientras las otras dos epístolas, la segunda y la tercera carta de Juan, son directamente, a individuos, dirigidas a individuos, esta no, esta es a todo el grupo doctrinal y lo que se busca es corregir las herejías que se estaban viviendo en aquel tiempo, concentrándonos en que los falsos maestros son aquellas personas que van a buscar sustituir la sana doctrina de Jesucristo a través de falsas enseñanzas, metiendo palabra, metiendo psicología y metiendo doctrina que no corresponde a la Biblia. Escrito está, amada iglesia, un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura, hoy estaba con mi hijo, el chico estaba leyendo la Biblia en Corintios y le explicaba que la levadura es un organismo vivo. Eso es bien curioso. La levadura, cuando le echas agua, como que se activa, y la levadura hace que se multiplique la masa. Por eso en la Pascua los judíos no ocupan la levadura, se les llama panes sin, para que estén puros, completamente limpios, y el Pesaj sea totalmente consagrado a Dios y puro. Entonces, ¿qué es lo que se busca aquí? Centrándonos en los falsos maestros, entendamos el origen de dónde vienen todos estos grandes errores de la interpretación, y son 4. El primero es el legalismo judío. El legalismo judío lo conocemos como esa práctica obligatoria que tienen las personas de hacer algo y si no lo hacen están pecando. Se llama religión. ¿Ok? El segundo es la filosofía griega. Haces un choque cultural entre lo griego, el panteón grecorromano. Se le llama panteón grecorromano porque fue la mezcla y la configuración de los dioses griegos con los romanos. Entonces Zeus es igual que Apolos y Afrodita es igual que… se me fue el nombre ahorita. Discúlpenme, se me fue el nombre ahorita, me acuerdo. Es un panteón grecorromano. Entonces ya tenemos 2 puntos. Diana de los Efesios, Afrodita y Diana de los Efesios. El tercero son los antinominianos. ¿Qué es un antinominiano? Es alguien, antinomianismo significa literalmente antiley. Y la antiley se usa para hablar de toda actitud y enseñanza que afirme que sí nos podemos relacionar con Dios, pero ojo con esto, la plenitud en esa relación no nos obliga a obedecer a Dios. Por eso se llama antinomianismo. Te puedo buscar, Dios, pero no puedo obedecer tu ley. ¿Cuál es la ley? Siendo los 10 mandamientos que vienen en Éxodo capítulo 20. ¿Cuál es esa ley que Jesús resumió en 2? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar a este. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley para nosotros el día de hoy. Y el antinomianista buscaba precisamente desprenderse de la obediencia de Dios, diciendo o presumiendo que tenía una relación con Dios. Y hoy día sigue habiendo antinomianistas en el siglo XXI en el que estamos. 4, aquellos que afirmaban tener una revelación especial y espectacular espiritualmente hablando. Yo siempre he dicho que cuando hay un congreso de sanidad, el lugar en el que se hace se llena. Siempre se llenan porque van buscando milagros. Pero un congreso de arrepentimiento, ¿cuántos iríamos de aquí? Yo creo que todos iríamos. Pero ¿por qué? Porque a nadie le gusta que le hablen del pecado, a nadie le gusta que lo enfrenten, a nadie le gusta verse en el espejo de la Biblia y decir soy un pecador, ¿no? Pero sí nos gusta que nos sanen, que nos digan palabra profética bonita, que nos digan que vamos a tener dinero, que puedo cambiar esto por el otro. Por eso es que en la época precisamente de Juan, cuando escribe esto entre el 80 y 90, hay muchos grupos que están desviados de la verdad. Y con esta breve introducción empezamos la lectura. Primer carta epistolar del libro de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu,
sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Es increíble cómo habla la Biblia. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, declara la Biblia, es del Señor. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Versículo 5, y aquí nos vamos a versículo 4 y 5. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en donde, iglesia, en el mundo. No sabemos muy bien de memoria esto. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y eso el mundo los oye. Entonces, vámonos al versículo 1 para entender esto. Fíjense muy bien. ¿Cómo dijimos que se llamaba el estudio del día de hoy? Pesad los espíritus. Y empezamos diciendo: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Estamos leyendo la Reina Valera 1960 revisada. Me voy a permitir leer la nueva traducción viviente para que veamos la diferencia en la redacción. Y dice: queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Pónganlos a prueba. Miren, bendito sea Dios por la lluvia, ¿eh? Cada gota es una bendición. Un cristiano verdadero, ¿sí me oyen allá atrás? ¿Sí? Perfecto. Un cristiano verdadero se conoce por aceptar las verdades y los argumentos reales de la Biblia, escritos e inspirados por Dios a través del Espíritu Santo. Yo creo, yo abrazo y yo amo la palabra de Dios, porque aunque me digan que esos hombres que escribieron son hombres y son falibles y están llenos de pecado, yo creo que hubo una inspiración, y también creo que hubo una revelación, y también creo que hubo una iluminación. Como verdadero creyente, a mí el Espíritu Santo me está iluminando cuando yo le estoy diciendo esto. Estas verdades basadas son universales. Recuerden, principio para que tus 66 libros de la Biblia estén completamente reconocidos. Debe de haber una paternidad literaria, ¿ok? ¿Quién lo escribió? Debe de haber una doxología, un orden en la cronología de los escritos. Y debe de haber una universalidad en la creencia de que el canon de la 70ª edición o la Septuaginta, que eran 72 ancianos, reconocieran que los 66 libros fueron escritos bajo el liderazgo y la llenura del Espíritu Santo, ¿ok? Ahora, también basamos nuestros argumentos lógicos a través de la existencia de Dios. Oye, Ramón, ¿y cómo voy a saber en realidad que Dios creó la tierra? Pues vete a Romanos capítulo 1, versículo 19. Y dice Romanos capítulo 1, versículo 19: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que, ¿qué, iglesia? No hay excusa. Nadie puede decir que Dios no existe, ni que Dios creó lo visible y lo invisible, porque todo fue creado en Cristo Jesús. ¿Ok? Primer principio que estamos viendo. Entonces, cuando nosotros decimos en la Nueva Traducción Viviente, no le crean
A todos los que afirman hablar de parte del Espíritu con mayúscula, afirmo, no le crean a aquellos que dicen que están hablando a nombre del Paráclitos. No le crean a aquellos que dicen que están hablando a nombre del abogado de oficio. No le crean a aquellos que dicen que hablan a nombre de su ayudador. No les crean. ¿Por qué? Hay que tener certeza de parte de quién hablan. Y la palabra aquí viene espíritu en minúscula. Hay que saber qué espíritu es el que está hablando en ellos. Hay muchos espíritus, hermanos. Por eso aquí decimos, pesad los espíritus. Cuando tú le caes mal a tu jefe, a tu jefa, a tu suegro, a tu suegra, a alguien, pues no es porque tú tengas sangre pesada, a lo mejor un poquito, pero en realidad es porque tienes al Espíritu Santo y esas personas tienen al espíritu del mundo y automáticamente hay un choque, ¿saben? No nos llevamos bien o nos dicen, ay, qué bueno que viniste, pero por dentro no les caemos bien, ¿no? Ya que nos vamos a la casa, ay, ese cristianito, qué bárbaro, qué mal me cae, ¿no? Pues gloria a Dios, bienaventurados aquellos que son vituperados por causa de mi nombre. Mateo capítulo 7, bienaventuranzas, capítulo 5. Ahora, ojo con esto. Vamos a hacer una evaluación que se refiere a los líderes para entender esto, porque primero que nada, ¿qué tenemos que pesar? Los espíritus. ¿Y quiénes hablan de los espíritus? Los líderes. La gente que se cree líder, los que dicen que son de Cristo y que la Biblia dice que se les llama falsos cristos. Vamos bien. Primera prueba es lo que dice la persona con la palabra. Pablo con los de Berea es un caso muy, muy particular. Cuando Pablo hablaba, los bereanos, ¿qué hacían? Escudriñaban lo que Pablo decía, y estamos hablando del máximo expositor del evangelio después de Jesucristo, como ningún otro, 13 cartas paulinas maravillosas. Y los bereanos, ¿qué hacían? A ver, yo no creo que este hombre diga la verdad. Y vámonos a leer la Biblia, ¿no? A ratificar lo que dice la Escritura. 2, evalúa con amabilidad y humildad a la persona que estás escuchando. ¿Y por qué pongo estas dos palabras? Porque Jesucristo dijo, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde. La mansedumbre es la amabilidad. La mansedumbre es esa figura en la que tú eres sonriente. Tú te caracterizas porque eres amable. Y la gente que te conoce dice, me cae gordo el aleluyo, pero es muy amable. Me ayuda, se queda más tiempo en el trabajo, no dice groserías, siempre está sonriendo, es humilde. Entonces, a la persona que tú evalúes, dice Pablo en Romanos, nadie tenga un concepto de sí mismo mayor que el que deba de tener. Entonces, cuando tú estás viendo a alguien al frente que está exponiendo la palabra, con humildad y mansedumbre, con amabilidad, examínalo. No te le quedes viendo a ver en qué se equivoca. Este es un falso Cristo. No, hay que hacerlo con el Espíritu. 3, los falsos maestros afirman poder hablar con Dios. Podemos escuchar a mucha gente que dice, yo he hablado con Dios y Dios me dijo esto. Hermanos, amada iglesia, hasta el día de hoy, a mí Dios me habla a través de la Biblia. Si alguien conoce a una persona que le habla a Dios directamente, pues bendito sea él o ella. Pero yo prefiero que me hable a través de la Biblia, porque entiendo mejor con la Biblia. Uno de los principios de la Biblia es el principio antropomórfico. Dios es espíritu, ¿estamos de acuerdo? Entonces Dios no tiene brazos como nosotros, no. Dios no tiene los ojos que tú y yo tenemos. Pero ¿cómo se ve Él? ¿Cómo te dice? Tú eres como la niña de mis ojos. ¿Qué te hace sentir eso? Súper importante. He aquí mi brazo no se achica, sino que te cubre del fuego. Isaías 13, ¿no? Entonces es antropomórfica. Dios nos habla con términos humanos para que entendamos quién es nuestro Dios. Amén. Con ganas. Amén. Amén, gracias. Ok, los falsos maestros afirman que hablan con Dios.
y que tienen fuentes espirituales a través de las meditaciones o de alguna revelación. Para ellos hay revelación. A mí me queda muy claro que ya no hay revelación. La revelación está en tus 66 libros que tienes en ese compendio. Biblia, biblios, traducción es conjunto de libros, así significa. Entonces, no hay revelación en la Biblia, hay iluminación. Y yo sé y entiendo que hay dos fuentes espirituales para que Dios se manifieste. La primera es el Espíritu Santo y la segunda, Dios permite que Satanás se manifieste a través del pecado, porque Satanás no puede hacer nada sin el permiso de nuestro amado Creador, nada. Entonces tenemos dos fuentes, una de agua amarga llamada tinieblas, llamada pecado, llamada desobediencia, llamada Belial, llamada Satanás, y tenemos otra, nuestro amado Jesús, el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuál tienes tú? ¿La primera o la segunda? No duden, digan que la segunda con todas las fuerzas de su corazón. Pruébenlos, probad los espíritus, pesadlos. Del griego dokimazo. Dokimazo es con K, dokimazo. Y es escudriñar con una mirada y captar los elementos de la persona que habla. Probado, dokimazo, dokimión, que significa en el griego y en aquel entonces era probado mediante el fuego. Era revelar la esencia del metal quitándole las escorias. En la Biblia Pedro habla del oro y dice que el oro debe de ser probado. En aquella época, para que el oro fuera probado, se tenía que calentar el horno a 1100 grados. ¿Sabes lo que son 1100 grados? No lo sabemos ni lo imaginamos. Pero una persona que creman en los crematorios, los cuerpos que meten al horno están a 800 grados para que todos los huesos queden perfectamente hechos ceniza. Ahora súmale 400 grados más para probar el oro. Y después se le echa un químico para que en el oro líquido la escoria salga. Y la escoria es una nata negra que se ve en el oro cuando lo están hirviendo, si se permite el término. Está fundido y esa fusión permite que se levante toda la escoria. Dokimión significa probar en fuego, para que entiendan. Cuando Juan dice, prueben los espíritus, ¿en qué momento has estado más cerca tú de Dios? ¿En la abundancia o en la escasez? ¿En qué momento has estado más cerca de Dios de rodillas? ¿En la enfermedad o en la salud? ¿En qué momento has estado mejor con Dios? ¿Cuando estás en angustia y llorando o cuando estás contento y todo te sale bien? En la segunda siempre, en dokimión. Cuando el fuego nos prueba es cuando todos nos acercamos a Dios. Y curiosamente estos maestros nunca sufren, nunca predican el pecado, nunca hablan del sufrimiento de Jesús. Aquel hombre que habla de la palabra sin hablar del sufrimiento de Jesús en la cruz, le falta el ingrediente principal en el espíritu para edificar, para consolar y para confirmar la palabra y el llamamiento de Dios. Cristo es la base de la predicación del evangelio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se usa en el Nuevo Testamento esto? Les voy a dar las citas y las ven en casa. Dokimión lo podemos ver en Lucas capítulo 14, 19, que se refiere a la fuerza. También lo podemos ver en Corintios capítulo 11, en 1 de Corintios 11, 28, que es a uno mismo. También se ve con la fe en Santiago 1, 3. Y por último, lo podemos ver en Dios mismo en Hebreos capítulo 3, versículo 9. ¿Por qué no los abrimos? Porque sí tenemos el tiempo medido. Versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Hermanos, escuchen y abran sus oídos. En esto, ¿qué dice? Conoced. En esto conocerán el Espíritu con mayúscula de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es ¿de qué? Es de Dios. ¿Y por qué? Bueno, vamos a analizarlo.
siempre veamos cómo se magnifica la obra de Jesús a través del sufrimiento. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3, Pablo dice: porque yo les he enseñado lo mismo que yo recibí, que Jesús vino y que padeció según las Escrituras y que fue sepultado. Y todo el capítulo 15 hasta la mitad habla de la más grande obra de Dios en Cristo Jesús y en la humanidad: la resurrección. Jesús resucitó. A través de la resurrección nosotros sabemos que Cristo vino en carne. ¿Y por qué? Porque era necesario clavar en la cruz la carne del hombre para que él no se pudiera desclavar y pudiera seguir pecando. Era necesario desfigurar el rostro de Cristo, era necesario despegar la carne de su torso y de su espalda, era necesario casi penetrar el cráneo con un casquete grande. No era una corona, era un casquete, era un casquillo que cubría toda la cabeza, y con clavos de 12 pulgadas llamados espinas. Era necesario que el Cristo fuera molido corporalmente por tus pecados y por los míos. Y qué fácil sería decir entonces: Cristo no vino en la carne, porque entonces ya nos vamos más adelante. Todo aquel que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en cuerpo humano, y eso tiene al Espíritu de Dios. ¿Quién es un profeta hoy 2025? Un profeta, de acuerdo a Corintios, 2 Corintios 14:3, es alguien que cuando te habla te confirma, te exhorta y te consuela. La palabra es exactamente lo mismo. Ya no es la gente cree que profecía es hablar del futuro, y Dios te va a abrir camino y te van a dar un nuevo puesto y vas a cambiar a tu esposo y tus hijos se van a ir y te van a dejar que vivas tu vida bien. Vas a ser rico, tus deudas van a ser pagadas, vas a hablar en lenguas, cosas que no necesitas. Lo que necesitas es vivir de rodillas delante de Dios. Eso es lo que dice alguien que habla de Jesús: arrodíllate en la cruz. Todos los días de rodillas en la cruz. Todos los días ríndete a Cristo. Todos los días dile que lo necesitas, porque un día separados de Él nos podemos perder si es que no somos de Él. ¿Ok? Ahora, veamos más adelante que dice que vino de la carne, y es obligado entonces. Aquí cuando dice, si tú reconoces que Cristo vino de la carne, estás reconociendo la deidad de Cristo. ¿Y qué es esto de la deidad? Bueno, pues que Jesucristo fue hombre y es Dios. Amén. Es importante, es vital en la eternidad que tengan esto muy claro, iglesia. Si no creemos que Cristo vino en carne, entonces no se cumple la profecía del nacimiento virginal. Isaías capítulo 7:14, y de una virgen iba a nacer nuestro Redentor. Si tú no crees que Jesús vino en la carne, entonces todo lo demás sale sobrando. Es más, me voy a ir mucho más atrás. Si tú no crees que Adán y Eva existieron y que toda la humanidad viene de ellos, estamos en un grave dilema espiritual. ¿Ok? 2, si tú no crees que vino en la carne, entonces no puedes creer que Jesús fue tentado en todo, pero que jamás pecó. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Y si tú no crees que Jesús vino en la carne, entonces tampoco vas a creer que padeció y murió, como acabo de decir, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3. Pero ojo, si sobre todo esto no crees que Jesús vino en la carne, no crees en la resurrección. Porque para creer en la resurrección, ¿qué significa la palabra resurrección? Resurgir de la muerte. Si tú no crees en la resurrección, somos los más dignos de conmiseración, dice Pablo. Comamos y bebamos, porque no creo que Jesús haya resucitado. Pero todos creemos que ese cuerpo fue clavado en la cruz. Un cuerpo material, un cuerpo, una persona en forma corpórea, como tú y yo, fue clavado, fue desangrado y fue asesinado para que toda la humanidad tuviera vida eterna por el sacrificio del Cordero inmolado.
Ese es nuestro Jesús. Versículo 3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ándale, ya la palabra anticristo, yo ya vi varias miraditas que hasta se levantaron. A varios se les quitó el sueño. Si pasaran hoy en el cine una película del anticristo, ¿qué creen que sucedería? Se llenarían las salas, porque a la gente le gusta ver lo escatológico, lo apocalíptico. Y la palabra anticristo como tal llama mucho la atención. Ojo con esto, la palabra anticristo va a aparecer en las epístolas de Juan, en 1 de Juan 2:18, 2:22, 4:3, en 2 de Juan en el capítulo 1 versículo 7. Y Juan está aquí muy preocupado, por eso es que viene tantas veces. Juan, cuando escribe estas epístolas, está preocupado porque existe un grave error doctrinal de la palabra. Entonces, negar a Cristo es el mayor error doctrinal. ¿Sí entienden a qué me refiero con doctrinal? Es la doctrina de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Es la doctrina de la existencia del Hijo de Dios, muerto y resucitado. Es la doctrina de la salvación, de la sustitución y de la redención en Cristo Jesús. Por ello es que Juan está tan preocupado y escribe esta carta. Hace hincapié en esta revelación futura de un individuo que sí es una manifestación en ese tiempo presente para que hubiera falsas doctrinas. Por lo cual Juan dice que el anticristo ya está presente y en las epístolas se habla de él. Pero también tenemos otro libro en el que podríamos manejarlo para el anticristo, que por cierto jamás se dice la palabra anticristo. Y viene en el libro del Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis se habla de una persona que se llama la bestia. Y la bestia vendría a ser el representante idóneo del anticristo. Pero entendamos por qué. Vamos a escudriñar más la escritura. Vamos a hacer una exégesis profunda de lo que significa. Podemos solucionar el problema de si el anticristo de Juan es el mismo de la primera carta epistolar de Juan y segunda carta epistolar de Juan 2:7. Es el mismo que el anticristo de Apocalipsis. Y vamos a ver que no. Pareciera que es el mismo, pero hay que ver esto. El anticristo es alguien que se autonombra enemigo de nuestro Cristo. ¿Ok? Esto es bien importante. El que no está conmigo está en mi contra. El que no siembra conmigo desparrama, decía el Señor. Entonces vamos a entender. Hay un teólogo que se llama Taller y sostiene que existen posibilidades respecto de esta preposición en dos órganos primarios. El primero es anticristo, contra u opuesto. Y el segundo habla de un indicativo de cambio en lugar de o en vez de. ¿Sí me están siguiendo todos, iglesia? El primero es en contra. ¿Ok? Un anticristo, de hecho la palabra anti significa en contra, pero también puede ser en lugar. ¿Ok? Y Trench, otro teólogo, dice: estoy de acuerdo porque la palabra anticristo parece estar en contraste con el falso Cristo que se maneja en Mateo capítulo 24 y Marcos capítulo 13. Trench dice: yo creo que aquí hay un problema entre el anticristo que habla Juan en las epístolas, ¿no? Pero vamos a ver qué significa esto. La palabra anticristo es pseudocristo con P, pseudocristo, que significa un falso Cristo. ¿Han probado el queso tipo manchego? Todos lo hemos probado, no es más barato que el manchego original, pero no sabe a manchego, es tipo. Aquí hablamos de un tipo. El anticristo es un pseudo Cristo que se manifiesta de esa manera. Ojo, este es
la primera bestia. ¿Ok? Es uno que toma lugar en lugar del Cristo. No dice anti en contra, sino pseudo Cristo. Lo tienen que tener claro porque ya el Señor viene, lo tienen que predicar ustedes. Le tienen que empezar a decir a la gente que ya viene y que se va a levantar un hombre que todo mundo va a amar y que todo mundo le va a entregar todo lo que él pida y que se van a poner una marca en la mano o en la frente que se llama el anticristo y que es la bestia y que va a venir con una cara de ángel y va a convencer a todo el mundo. Quizás hasta ya nació, quizás ya está entre nosotros. Acabamos de pasar una guerra de 12 días. ¿A poco no te pusiste a orar diario? Y si no lo hiciste, qué mal. En casa de ustedes estábamos día y noche orando porque no creciera y no subiera el nivel de esa guerra. Y por Jerusalén, por Israel, claro, porque amamos Israel. Imagínate que truene todo esto y que de repente salga un hombre y diga: yo calmo a los musulmanes, yo calmo a Donald Trump, yo calmo a Putin, yo calmo al de China y al de Corea del Norte y yo hago la paz. Pues todo el mundo lo va a adorar y es lo que va a suceder, un pseudo Cristo. Pero ojo con esto, estas son las expectaciones que el mundo espera. Y aquí se aplica con características a sí mismo. Él afirma de una manera blasfema que Él es aquel que fue predicho en las Escrituras. ¿Te acuerdas que te di varias citas ahorita? La importancia de no creer en Cristo que vino en la carne. Pues este anticristo o pseudocristo va a querer decir que hablan de Él. Es más, hasta va a ser herido de muerte porque no va a morir. Y cuando se levante la gente lo va a adorar. Entonces, aquel que tiene promesas que dice que son de Dios para cumplir con las expectativas del ser humano. ¿A poco Dios cumple con nuestras expectativas? ¿Qué no es al revés? ¿Qué no nosotros nacimos para adorarlo, para glorificar su nombre, para obedecerlo? Él no nos hizo para que nos diéramos gusto a nosotros, sino para que exaltáramos a su Hijo. Y ahora sí, el anticristo que habla Juan, tal cual, anticristo con H, antichristos. Y este es uno que niega la existencia de Cristo. Pero tiene mucho que ver, lo que dije al principio. En conclusión, Juan no se está refiriendo a ninguna de las dos bestias, sino que se está refiriendo al inicio del sistema inicuo que la bestia va a concluir cuando aparezca. Desde la época de Jesús se está anunciando que va a haber un sistema que va a negar que Jesús es el Hijo de Dios, que nació, padeció y murió y resucitó. Desde aquella época, imagínense, aquí la primera bestia estará en la posición directa de Cristo. Pero Juan no está tratando de identificar a ninguna bestia. Lo que Juan está haciendo es advertir a todos que pesen los espíritus, porque dice que este sistema va a culminar con una clase de iniquidad, de impureza sexual y pecaminosa como jamás la hemos visto. Y ya la vemos. En la calle la ves, en las plazas la ves. Lo hemos dicho muchas veces en este foro. En México, en los metros, en los vagones del metro se ven cosas abominables, cosas que no son dignas ni de hablar. Entre hombres, hombres con hombres, mujeres con mujeres. En el camión, iglesia. ¿Cuándo íbamos a ver tanta abominación sexual? El orgullo que se está viviendo este mes. ¿Has predicado en contra del LGBT o te has quedado callado? Hay que hablar en contra, con el debido respeto. Seamos astutos como serpientes y simples como palomas, mansos. No es atacarlos, es instruir a la gente que el arco iris es un pacto de vida eterna, no un pacto de libidinez, ni de fornicación, ni de abominaciones. Es un pacto falso que ellos están diciendo. El versículo 4 dice, ya quedó claro quién es un anticristo entonces, ¿no? Es el precursor en un sistema que niega a Jesús. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Habla de tres creyentes: los creyentes verdaderos de Juan, los falsos creyentes gnósticos y los misioneros de Juan. Ya había misioneros de Juan que estaban predicando el evangelio, y por ello él dice:
mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y hoy te lo vuelve a decir el Señor. No temas, yo estoy contigo. Tú predica mi evangelio, habla de mi Hijo, y yo iré delante de ti, y te sustentaré, y te protegeré, y te prosperaré en la obra para la cual yo te formé en el vientre de tu madre. Amén. ¿Ya se durmieron? ¿No? ¿No quieren decir un amén de vez en cuando para nuestro Dios? Dice, ya has vencido. Se logra la victoria sobre los anticristos. Victoria en griego significa nikao, que es un triunfo de un creyente sobre el pecado y sobre Satanás. Nikao, como tal, se usa 6 veces en la primera carta de Juan, 11 veces en Apocalipsis y una sola vez en Lucas 11:22. Mayor es el que está en ustedes, quiere decir que el espíritu que tú tienes es mucho más poderoso que cualquier espíritu que habite aquí en el mundo. Espíritus caídos, espíritus que se encuentran buscando confundir a la iglesia, espíritus que están sembrando pecado, falsedad, iniquidad, impureza sexual. ¿Qué hay en tu teléfono, iglesia? ¿Qué tienes en tu teléfono? ¿Qué espíritu hay en tu teléfono? ¿Hay palabra, hay prédica o hay memes? Hay TikToks impuros, hay chistes. El espíritu está aquí en el mundo y está llevándose a muchos creyendo que son de él. Y dice el versículo 5, son del mundo. La sociedad está caída y está inclinada al pecado. Por lo tanto, entendemos que ellos son del mundo. Vamos a leer el versículo 6 al 10 para concluir. Y dice, nosotros, es primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha nacido de Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Este es el mensaje de la cruz. Lo voy a volver a repetir, amada iglesia. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y concluimos el versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Versículo 6 dice que pertenecemos a Dios, que los que estamos en Cristo tenemos esa facilidad de predicar el evangelio, y los que son llamados, aunque no lo sepan, te prestan atención. ¿Has predicado el evangelio alguna vez y hay gente que se quiere ir y no te escucha? Muchas, ¿no? Pero ¿qué tal algunas otras? Mi esposo y yo hemos tenido muchas experiencias. Personitas que tienen prisa o alguna aflicción, pero se detienen a escuchar. Lo voy a repetir de nuevo. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Ahora, no quiere decir que si tú le dices a alguien que Cristo murió por él y que le vas a predicar el evangelio, no quiere decir que si se va es del diablo, ¿eh? No somos hipercalvinistas tú y yo, porque tú y yo lo hicimos muchas veces. Nos predicaron el evangelio y ¿qué hacíamos? Por lo menos yo, y con vergüenza y temor de Dios lo digo, me burlaba de ellos. Y Dios me llevó a sus pies con sangre y lágrimas, hasta entender que Él me formó para que yo lo alabara a Él. Entonces, cuando tú le predicas el evangelio a alguien, no estás hablando tú. Mañana vamos a hablar de ese tema
en el segundo servicio. Tú no estás hablando, está hablando el Espíritu Santo. Lo único que tú estás diciéndole es lo que tú estás viviendo. Tú hablas de lo que hay en tu corazón. Conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y error significa engaño, iglesia. Discúlpenme. Robert Hildestone dice en su libro de los sinónimos del Antiguo Testamento, Hildestone para el Nuevo Testamento menciona algunos espíritus de verdad. Es muy interesante este tema. Fíjense, lo voy a repetir. Estamos hablando precisamente de quién escucha a los predicadores que hablan del Espíritu Santo. Y ahí dice Hildestone en el libro de sinónimos del Antiguo Testamento: para el Nuevo Testamento, iglesia, el espíritu de verdad es un espíritu de mansedumbre. Primera de Corintios capítulo 4, 21. Si gusten, anoten las citas porque son importantes que las lean después en casa. Un espíritu de mansedumbre, Primera de Corintios 4, 21. 2. Un espíritu de fe, Segunda de Corintios capítulo 4, 13. 3. Un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Este es bien importante también y lo voy a repetir. Un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 17. Conocemos un espíritu de verdad cuando hay ausencia de cobardía, porque Él nos dio un espíritu, no de cobardía, sino de poder y dominio propio. Traducción: de poder y de disciplina y de obediencia. ¿Y dónde viene esto? En 2 de Timoteo 1:7. Y por último, no nos da un espíritu de error, sino que nos da un espíritu de verdad. Primera de Juan capítulo 4, versículo 6, lo acabamos de leer. Ahora vamos a ver cuáles son los espíritus de error. El espíritu de error es ese espíritu de mentira y de engaño. Primera de Reyes capítulo 1, 22. 22, lo resumo y es importante este. Estaban todos los espíritus en consejo con Jehová Dios y dijo Jehová Dios: ¿quién incitará a Acab a ir a la guerra? Y dijo un espíritu: yo iré de esta forma. Y dijo otro espíritu: yo iré de esta otra. Y alzó la mano un espíritu y dijo: yo iré y lo convenceré. Y Jehová Dios dijo: ¿cómo lo harás? ¿Y qué dijo? Me vestiré de espíritu de mentira. ¿Y qué dijo Jehová Dios? Ve y lo harás y lo convencerás. Todo espíritu, aún de mentira, es usado por Dios. Dios usa los espíritus. Dios es el Dios de los espíritus. Aún, y llama al espíritu también a los ángeles caídos. Todos se reportan con Dios. Si no, pregúntale a Job. Mañana vamos a hablar de Job en la primera conferencia. Entonces, para que más o menos vayamos entendiendo. ¿Ok? Espíritu de engaño y un espíritu humano, hermanos. Un espíritu humano. Hoy la religión más grande que existe en toda la tierra se llama el humanismo material. El humanismo material es aquel en el que tú buscas satisfacciones materiales para tu humanidad. Hay tres cosas que maneja el mundo hoy: poder, placer y prestigio. Si tengo un celular de una marca determinada, tengo prestigio y poder porque son caros. Pero si me como unas papas que salen en la televisión, obtengo placer. ¿Han visto los comerciales de los modelos? El que se come las papas está alto, marcado. Dices: ¿a poco con papas te pones así? ¿No? Y otro que tiene la voz muy así de como de locutor y se sirve un trago con hielos y lo toma y todos. Y el hermano gordito, panzón, chaparrito dice: si yo agarro el vaso así y le echo de ese producto, me voy a ver igual que el de la tele. Nunca nos vamos a ver igual que lo que el mundo vende, porque el mundo vende poder, placer y prestigio, y esas tres P's son engaño puro. Todo es engaño en los productos. La verdad viene en Cristo Jesús. Él es la verdad.
El versículo 8 dice entonces, el que no ama, en el versículo 7 dice, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esta palabra conocer, aquí se repite la palabra conocer en la primera carta de Juan, en las cartas de Juan, 77 veces. Y conocer significa intimar. Tú conoces a tu esposo, tú conoces a tu esposa, conoces a tus hijos como la palma de tu mano. Al vecino no lo conoces aunque lo ves diario. No sabes ni siquiera qué pijama usa. Pero en la intimidad nos conocemos. Y la intimidad con Dios es la oración. Es el tiempo devocional. Es el tiempo de confesión. Es el tiempo de decirle, Señor, he pecado. Y le abres tu mente y le dices, vi, hablé y pensé. Y entonces Dios dice, me estás dejando conocerte, yo te voy a dejar que me conozcas a través del perdón y el genuino arrepentimiento. Conocer a Dios es amarlo y hacer sus mandamientos. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y para amar primero necesitas sentir el amor de Dios. Nadie puede decir que ama si no ha recibido el amor de Dios. Y tristemente muchos viven sin el amor del Padre. El versículo 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En la muerte del unigénito, iglesia, es donde nos podemos dar cuenta de que hay alguien que no puede amar a Dios cuando no cree que Dios envió a su Hijo a morir por él. El amor significa sacrificio. El amor significa sufrimiento. El amor significa no envanecerme de lo mío, sino ayudar, bendecir y darle al que yo amo. El amor es ese que espera y que es muy paciente. El amor es ese que no se va a reír ni se va a jactar, sino que se va a humillar. Y ese amor Jesús lo dio en la cruz. El término unigénito que se usa aquí es un término que significa monogenes, monogenes de uno, gen uno, significa único. Y aquí quiere decir que no es concebido sino por una característica genealógica sexual. ¿Cómo, Ramón? Bien sencillo. El Espíritu Santo se posó sobre Miriam, ¿se acuerdan? ¿Y qué sucedió? Incubó con la sementera de Dios a Cristo. El decir que se posó en la traducción hebrea es incubar. Si tú lees Génesis, en el primer capítulo dice que el Espíritu posaba sobre la tierra cuando toda la tierra estaba ¿qué? En desorden. Y la traducción es el Espíritu dio vida, grandes bestias, grandes monstruos marinos y la fauna, y Dios nos hizo con sus manos. Y concluimos con esto. El versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No en que nosotros hayamos amado a Dios, iglesia. O sea, la misma Biblia dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes para que lleven fruto y para que su fruto permanezca. Dios, tú no lo escogiste, perdón que te quite el telón de tu engaño. Tú no escogiste a Dios, Dios te derribó como a mí y nos limpió de nuestros pecados. Nos amó desde antes de la creación y entonces nosotros entendemos que Él buscó a la humanidad caída. Dice la Escritura, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Y aquí el razonamiento es, ciertamente apenas alguno moriría por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por uno bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros, a Él sea la honra, a Él sea la gloria y a Él sea la alabanza por toda la eternidad. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios y espero que haya sido de bendición este estudio. Gracias a Dios por este tiempo tan hermoso. De verdad que yo soy el más bendecido en este foro al escuchar al Espíritu Santo y saber que hay muchas cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Le voy a dar la palabra al pastor Alberto y espero hayamos aprendido algo, iglesia. En las redes sociales igual esperamos que haya sido de edificación, consolación, confirmación y consolación la palabra, porque para eso es la palabra. Amén. Muchas gracias. Bueno, le damos gracias a Dios por la palabra que nuestro hermano Ramón Vázquez nos ha transmitido, tanto a los alumnos del Instituto Teológico Internacional, licenciatura y maestría, como a la iglesia. Recuerden que el propósito de estas conferencias es que la iglesia sea edificada y también que aquellas personas que no conocen del Señor puedan escuchar un mensaje en donde se predique el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién les da un fuerte aplauso al Señor? Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a orar por las ofrendas. Recuerden que todos los eventos que tenemos se sustentan a través de lo que cada uno de ustedes da en su corazón. Nuestro hermano Ramón Vázquez viaja desde México, viene aquí a apoyar la obra del Señor y queremos también nosotros ser agradecidos con Él y sobre todo con el Señor a través de alguna ofrenda que tú quieras darle al Señor. Vamos a orar. Te pido que ahí inclines tu rostro. Padre, te damos gracias por el alimento espiritual que nos has dado. Gracias por darnos la oportunidad tan grande y tan maravillosa de poder estar aquí reunidos, por el mensaje que hemos recibido. Te pedimos, Señor, que esta palabra sea de bendición y edificación para tu iglesia. Te pedimos, Señor, que dé fruto a su tiempo y que cada vez, Padre eterno, podamos entender el amor tan grande que tienes hacia con nosotros al enviar a tu Hijo unigénito a salvarnos de nuestro pecado y de la condenación eterna. Gracias te damos, Señor, porque tú eres fiel y tu misericordia es para siempre. Y queremos, Señor, también darte a ti lo que a ti te corresponde, Señor. Que esta ofrenda que tu pueblo da sea para también poder cumplir, Señor, con todos los compromisos que tenemos, Padre eterno, económicos como iglesia, y que podamos, Señor, cubrir las necesidades que se requieren. Bendice, Señor, a aquellos que dan con un corazón alegre y un corazón para ti, para tu gloria. Y te damos gracias por darnos también este privilegio para participar. Que lo que cada uno de mis hermanos dé, lo dé de corazón y para tu gloria y para tu honra. Y danos la sabiduría para administrar estos recursos, Señor. Y sobre todo el temor en nuestros corazones, Señor, porque queremos darte la gloria a ti y solo a ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mientras dan una ofrenda al Señor en este evento evangelístico, quiero dar unos anuncios rápidamente. La idea de esta conferencia también es tener un tiempo de coinonía, un tiempo en el cual podamos como iglesia tener un tiempo de comunión y al final de la última alabanza pues hay café y hay pan para que puedan de alguna manera tener un tiempo de coinonía, tomando un café. Acércate a un hermano, bendice a un hermano, platica, pregúntale cómo está. Que tengamos esta convivencia, hermanos, porque es importante que como iglesia lo podamos hacer y podamos de alguna manera bendecirnos los unos a los otros. Así que vamos a tener un tiempo de coffee break
al final de la última alabanza. El día de mañana también vamos a tener la participación de nuestro hermano Ramón Vázquez en los dos servicios. Van a ser dos conferencias diferentes y les tengo una excelente noticia para todos aquellos que quieran participar. Entre el primer servicio y el segundo servicio vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas y va a estar nuestro hermano Ramón Vázquez respondiendo a sus cuestionamientos. Si tienen alguna pregunta teológica o alguna pregunta que podamos aplicar o algo que no entiendan de su lectura bíblica, bien lo pueden hacer en ese tiempo de preguntas y respuestas. Va a ser entre el primero y el segundo servicio, de cuarto para las 12 a 12:20 aproximadamente. Vamos a tener como media hora de preguntas y respuestas. Así que anota tu pregunta, empieza a redactar la pregunta que tú tengas para que el día de mañana podamos tener esta sesión de preguntas y respuestas y pueda haber también una interacción entre la congregación y obviamente los invitados que traemos y que Dios ha preparado en el estudio teológico y bíblico en la palabra de Dios. Así que es un excelente. ¿Cuánto les da un fuerte aplauso al Señor por eso? Así que nuestro hermano Ramón va a estar orando y vamos a estar orando también para que estas preguntas también sean para la edificación de la iglesia. Muy bien, hermanos, pues vamos a despedirnos con la última alabanza. Recuerden, no te vayas al final, ahí va a haber café para que tengamos un tiempo de coinonía. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y recuerden, mañana 2 servicios, 10 de la mañana y 12:30. Si quieres estar en los 2 servicios, bien lo puedes hacer. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga. Muchas gracias. Hermano, te voy a invitar a que te pongas de pie para que cantemos esta última alabanza a nuestro Dios. En tu santuario, mi Señor, quiero ofrecer mi corazón, reconocer tu gran amor, tu perdón. Tu sacrificio proveyó el camino a tu corazón. Con gratitud y adoración cantaré tu amor, amor que me dio la libertad. Tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. En tu santuario, mi Señor, quiero ofrecer mi corazón, reconocer tu gran amor, tu perdón. Tu sacrificio proveyó el camino a tu corazón. Con gratitud y adoración cantaré tu amor, amor que me dio la libertad. Tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Tu amor, amor que me dio la libertad. Tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Vamos a cantar fuerte y vamos a decir tu amor, amor que me dio la libertad. Tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres
aplauso fuerte, fuerte a nuestro Dios.